Bueno, muy buenos días a todos y a todos. Gracias por sumarse a otra conversación de este ciclo, Conversaciones CPA del año 2023, que es la segunda que realizamos. Por supuesto que no íbamos a dejar pasar el mes de marzo sin trabajar sobre la cuestión de la mujer, la cuestión de género, que desde el Consejo Publicitario Argentino venimos trabajando consistentemente desde el año 2018. Y en esta oportunidad, solamente contarles nuevamente que este es un espacio que co-creamos con nuestros socios, socias, empresas, agencias aliadas, instituciones, y en el que buscamos incidir e informar a la sociedad sobre temas que nos parecen de importancia o relevancia. Y hoy lo queremos hacer compartiendo con ustedes datos, porque nos parece que los datos son los que en realidad nos van mostrando cuáles son las evoluciones de estos aspectos que queremos trabajar, cuáles son las cuestiones que no evolucionan y sobre todo las que tenemos que seguir trabajando, y para eso nada mejor que contar con el trabajo que ha hecho la consultora Voices, que nos acompaña ya en varios temas de los que hemos trabajado, y hoy la verdad que nos honran con la posibilidad de presentarlo en este espacio, a este estudio. Así que agradecerle especialmente a Voices que haya pensado en el Consejo Publicitario. También quiero agradecerles a todas las cámaras e instituciones amigas que nos han ayudado a difundir esta convocatoria, y al panel que vamos a tener a continuación de la presentación de Constanza Siley, con expertas, con mujeres de empresas, que van a reflexionar sobre estos datos y que nos van a dar unas pistas, o por lo menos dejar pensando sobre por dónde tenemos que seguir trabajando. Así que les quiero pedir que hagan preguntas, porque seguramente van a surgir un montón en el chat que tenemos habilitado, lo pueden hacer todo el tiempo, y al final del panel vamos a pasar estas preguntas para que ellas puedan responderlas. Hoy, para que todos estemos conversando juntos, el hashtag es Conversaciones CPA. Así que la voy a dejar con ustedes a Constanza Siley para que presente este informe. Constanza es directora ejecutiva de Voices Research and Consultancy, amiga del Consejo Publicitario Argentino, gran profesional. Así que, Coti, todo tuyo, queremos escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Espero que vean ahí la presentación. Hoy les venimos a comentar una serie de hallazgos de distintos estudios que realizamos en Voices sobre la igualdad de género en el país y a nivel mundial. Estamos hablando de encuestas de percepción, donde buscamos conocer la opinión de las personas sobre estas temáticas. El objetivo principal de esta presentación es actuar como un disparador de reflexiones, de discusiones y, por supuesto, sobre todo, de cambios. Para empezar, lo que vemos es que si bien la familia es considerado el aspecto más importante de la vida para toda la población, las mujeres argentinas ponen más foco, le dan más importancia a la vida familiar, y los hombres le dan más importancia al trabajo. A nivel global, en los comparativos, lo que vemos es que las opiniones tienden a ser más parejas entre hombres y mujeres en este punto. Cuando preguntamos en qué medida se han logrado avances en la igualdad de género en distintos aspectos, surgen varias reflexiones. Por un lado, vemos que en la Argentina la percepción con relación a los avances en la igualdad laboral está en línea con la global. En cuanto a la igualdad política, vemos que la población argentina percibe más avances en la igualdad de género en este aspecto que a nivel global. En cambio, en el hogar, los argentinos somos más pesimistas en cuanto a la igualdad que el promedio global. También algo interesante para mencionar, porque tenemos tendencias, es que la pandemia ha implicado importantes retrocesos en todos los aspectos en lo que hace igualdad de género, pero donde se nota de una manera más marcada es en lo que hace a la igualdad dentro del hogar. Elegimos hacer zoom para esta presentación en algunos aspectos de la desigualdad, el laboral y el doméstico. Hay otras desigualdades que es importante atender, como la educativa, la tecnológica, la financiera, que bueno, formarán parte de otros encuentros.
En cuanto al ámbito laboral, uno de los hallazgos más salientes que encontramos es que hay 1/3 de los argentinos que opinan que las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo y de desarrollo laboral que los hombres. A nivel global hay aún más críticas, esto se agudiza. Y en América Latina tenemos algunos países con una situación crítica en esta percepción, que son Chile, Brasil y México, donde hay 6 de cada 10 ciudadanos que piensan que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres en este punto. Las encuestas nos hablan de opiniones, entonces también es interesante ver cuáles son las opiniones de los distintos segmentos de la población. Hay muchas diferencias en este punto. Vemos que son la mitad de las mujeres argentinas las que dicen que tienen menos oportunidades que los hombres, pero cuando vemos la opinión de los hombres, esto se reduce a la mitad, un 22%. Y también vemos que esta opinión tiende a ser más crítica entre las mujeres mayores. Si nos enfocamos en los países latinoamericanos, otra vez vemos a Chile, Brasil y México con visiones significativamente más críticas con relación a este tema. En esos países es la mayoría la que sostiene que las mujeres tenemos menos oportunidades de carrera y de desarrollo que los hombres. Otro punto básico en lo laboral tiene que ver con el salario. Y vemos que 1/3 de los argentinos señalan que los salarios de las mujeres son más bajos para igual trabajo que el de los hombres. Y otra vez, si nos focalizamos en las mujeres, vemos importantes variaciones, donde el doble de las mujeres hacen foco en este punto versus los hombres. O sea, menos oportunidades y menor salario. Ahora, para centrarnos un poco en lo que tiene que ver con el ámbito familiar, los estudios nos muestran que las mujeres siguen siendo las principales responsables del cuidado y las tareas domésticas. Cuando le preguntamos a los distintos segmentos la cantidad de horas que invierten en el cuidado del hogar y en los hijos, las mujeres tienden a dedicar el doble de las horas que los hombres. Y tenemos un ejemplo muy concreto con un estudio que hicimos junto a UADE y lanzamos al público ahora en marzo. Acá lo que buscábamos entender eran los distintos roles de madres y padres en el acompañamiento escolar de niños de jardín, primaria y secundaria. Y acá vemos una brecha muy grande en la participación, en el acompañamiento, para todas las acciones medidas. Por tomar un ejemplo, 9 de cada 10 madres nos dicen que son las encargadas de preparar el uniforme o la ropa que van a llevar sus hijos a la escuela. Y esta cifra es apenas del 25% para los hombres. En todas las tareas participa más la madre que el padre. En las tareas donde los padres tienden a tener mayor participación están relacionadas con las llevadas y traídas a la escuela y a actividades extracurriculares. Otra cosa que nos mostró este estudio y que nos pareció sumamente interesante es ver las distintas opiniones por género. Encontramos que cuando se trata de la participación de las mujeres no hay ruidos. Lo que dicen las madres que hacen, los padres dicen sí, es verdad, lo hace la madre. Sin embargo, en cuanto a la participación de los padres, ellos dicen que participan más que lo que reconocen las mujeres. Por tomar un ejemplo de una variable, 6 de cada 10 padres dicen que ayudan a sus hijos en las tareas escolares, los deberes o el estudio. Pero cuando le preguntamos a las mujeres, solo 3 de cada 10 dicen que el padre está ayudando en esta tarea. Acá caben un montón de interrogantes del porqué de estas diferencias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ellos lo hacen y ellas no lo reconocen? ¿O ellos están sobreestimando la ayuda que están dando? Quisimos hacer foco en el acompañamiento escolar, qué ocurría en los hogares donde la mujer trabaja. Y ahí vemos que de todos modos la participación de la mujer no merma, merma muy levemente.
Para todas las actividades, al menos 3/4 de las mujeres nos dijeron que ellas están realizando esas tareas de acompañamiento. Pero lo que es interesante es que cuando la mujer trabaja, la participación del hombre no se incrementa en lo que hace al acompañamiento escolar. Toman sí un poco más tareas de comunicación con el colegio o con las familias del colegio. Pero para todas las otras actividades, las mujeres que trabajan lo que hacen es convocar a la tribu, a otros familiares o a personas cercanas para que se hagan cargo de esa actividad. Cuando lanzamos este estudio en las redes, la verdad que recibimos devoluciones muy fuertes, hubo mucho rum que recibimos en Voices, sabemos que fue un estudio que fue muy compartido en WhatsApp y los resultados fueron muy comentados a nivel familia también. Recibimos mensajes de mujeres que se sentían identificadas, que nos relataban anécdotas, padres también. Evidentemente se tocó una fibra que moviliza. Una mujer lo resolvió muy bien diciendo, es que no ven todo lo que implica la vuelta al cole. Para él, marzo es como un mes cualquiera. Para mí es una diferencia tremenda con el resto del año. Lo que nos muestran los distintos estudios que realizamos en Voices es que el principal cambio se está dando en el plano de los valores más que en el plano de las prácticas. Pasamos de un modelo anterior, más basado en el cumplimiento de las normas y la lógica del esfuerzo, acá hay un verbatim que lo resume muy bien, antes nos arreglábamos cuando venía el hombre, tratábamos de tener todo perfecto, dice una señora de 65 años, y ahora estamos pasando más a un modelo basado en el pragmatismo y la sensación de autonomía. Nos dice una mujer de 34 años, yo cocino todos los días, no te queda otra. La diferencia es que si un día no tenés ganas, le pedís a él que lo haga. O si no, pedís una pizza. Y al que no le gusta, que no coma. La maternidad es algo muy importante para las mujeres en general y para las mujeres argentinas y latinoamericanas en particular. Es una gran fuente de satisfacción. Y además, las mujeres argentinas se autoevalúan muy bien en su rol de madres. Sin embargo, hoy vemos en los resultados que casi 2 de cada 10 mujeres en nuestro país no tienen hijos y dicen que no planean tenerlos a futuro. Está bastante en línea, aunque es un poco menor que el promedio global. Y también está muy cerca de lo que ocurre en otros países de América Latina. Pero lo que es interesante es hacer zoom en las jóvenes, las chicas de 16 a 24 años. Ahí tenemos la mitad que aún no tiene hijos y señala que no planea tenerlos en el futuro. Claramente este es un indicador que va a ser importante seguir teniendo, seguir midiendo. Toda esta carga que veíamos extra de las mujeres tiene implicancias fuertes en lo que hace al tiempo. Si el tiempo vale oro, las mujeres claramente no somos ricas. Hoy hay 7 de cada 10 mujeres en Argentina que declaran que no tienen tiempo disponible para sí mismas, en mucho mayor medida que los hombres, y también en línea con otros países de Latinoamérica. Y de todos modos es importante decir que en todos los países que formaron parte de este relevamiento, las mujeres dicen tener menos tiempo que lo que dicen los hombres. Esto tiene fuertes implicancias de distinto orden. Impacta claramente la salud. Cuando medimos autopercepción de salud, vemos que las mujeres se autoperciben menos saludables que lo que se autoperciben los hombres. Y un dato que preocupa es que en los últimos 5 años ha venido empeorando la percepción que tienen las mujeres de su propia salud. Cuando realizamos estudios post-COVID, ahí en el gran impacto del COVID, lo que vimos es que el COVID afectó la salud mental de toda la población, pero especialmente de 2 segmentos en particular, los jóvenes y las mujeres. Las mujeres señalaron sentirse en mayor medida que los hombres ansiosas, tener dificultades para dormir,
desórdenes alimenticios, sintieron más estar deprimidas, solas, el miedo, tomaron más tranquilizantes. Son bastante impactantes los números y la brecha de género en este punto. El dato, sin dudas, más alarmante tiene que ver con la violencia físico-psicológica. Nosotros le preguntamos a las encuestadas si habían sufrido violencia físico-psicológica en el último año, y lo que encontramos lamentablemente ya varios años consecutivos, que Argentina en este listado de 39 países está en el punto número 1, con 4 de cada 10 mujeres señalando que habían sufrido en el último año violencia física o psicológica. El problema se hace aún más fuerte entre las jóvenes. Son 6 de cada 10 entre las chicas de 16 a 24 años que nos dicen que padecieron algún tipo de violencia, versus un 16% a nivel general. Armamos un semáforo con algunas de las variables que consideramos clave de este estudio, como para darnos una idea de cómo están algunos países latinoamericanos versus el global. Y así como panorama general vemos un rojo muy destacado en Brasil, también en Chile, en Argentina los rojos se hacen más intensos en lo que tiene que ver con violencia física o psicológica, o también acoso sexual, que es más bajo que en otros países de Latinoamérica, pero está por encima del promedio global. En cuanto a expectativas, resulta interesante ver, hay una sensación de que esto es algo que está ocurriendo hoy, que el rol social y político de la mujer está cambiando. La inmensa mayoría de la población en Argentina ha sido declarada y se siente testigo de un cambio importante que está ocurriendo ahora. También los argentinos se sienten protagonistas de este cambio y hay un alto acuerdo, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver las consignas contra el abuso y la violencia de género contra las mujeres, o las consignas más generales por la igualdad de derechos de las mujeres. La amplia mayoría de las personas dice estar de acuerdo. Incluso hay un cuarto de la población que dice que en el último año realizó alguna acción en defensa de cuestiones de género. Son más los hombres, un 50% más, perdón, son más las mujeres las que han participado de estas actividades, pero se ve un interés y una actividad en los distintos estamentos de la población. Si bien las mujeres tienden a ver más desigualdad y también son más propensas a denunciarlo, vemos a lo largo de todos los estudios que lo generacional impacta mucho. Por ejemplo, los hombres jóvenes son en muchos casos más activos que las mujeres de mayor edad. Esto nos permite hablar de que el tema de género también se ha transformado en algo generacional. Y lo pusimos en el módulo de expectativas porque claramente nos muestra cierto optimismo hacia el futuro. En una encuesta que hicimos, que esta involucró casi 75 países, donde tratábamos de entender cómo se imaginaba la gente que iba a ser el mundo de acá a 25 años, una de las ítems que se midió tuvo que ver con la igualdad en el salario, que vimos que en Argentina la situación era bastante crítica, que hombres y mujeres reciban el mismo salario por el mismo trabajo, pensando en una Argentina de acá a 25 años. Y nos encontramos con que la amplia mayoría, el 76%, cree que este objetivo se va a lograr en los próximos 25 años. O sea, no hay solamente la sensación de que ahora se está generando el cambio, sino de que se van a generar igualdades concretas en el futuro. Y Argentina está dentro de los países que más sostienen esta opinión. Es interesante también ver que son los hombres argentinos los que más sostienen que va a haber en los próximos 25 años igualdad
versus las mujeres. Y para ir cerrando, algunas ideas fuerza que queríamos destacar de esta presentación. Por un lado, que la igualdad de género es un proceso que está en marcha. Puede hacerse más lento, hacerse más rápido, pero es un proceso que ya está. Con la pandemia hubo un retroceso, pero volvió a ocurrir. Es algo que está ocurriendo, la clave hoy está en la velocidad. Por otro lado, que los derechos adquiridos tienen un costo para las mujeres que deben ser atendidos, ¿no? Hay más igualdad laboral, pero si la carga doméstica no se empareja, se transforma en una sobrecarga que impacta la salud, y todo esto tiene que ser atendido también. El gran desafío local, que no hay modo de poner foco acá, claramente es el foco que tenemos que tener, que tiene que ver con la violencia de género y las cifras dramáticas que tenemos en nuestro país, y esta gran expectativa que hay en cuanto a la igualdad laboral, y mayor duda o mayor incertidumbre acerca de lo doméstico. Y por último, una pregunta para reflexionar, que tiene que ver con la mayor igualdad de género. ¿Traerá aparejada una reducción de las desigualdades de los otros grupos? Que más mujeres sean protagonistas. ¿Qué va a implicar para la inclusión de otros grupos? Los pobres, los discapacitados, los marrones, las personas de mayor edad, que son también grupos que hoy sufren desigualdad. ¿Cómo será el mundo para el resto de los colectivos cuando nos acerquemos más a una igualdad de género? Bueno, quería agradecer muchísimo al Consejo Publicitario y al lujo de panelistas que vamos a tener comentando estos resultados, y también a todos los presentes por escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Coti. La verdad que es súper interesante y contundente lo que nos mostraste hoy. Claramente lo último que señalás es una pregunta enorme. ¿Qué va a pasar con las otras minorías, diversidades? Esa es una preocupación del Consejo Publicitario, así que seguramente será parte de otras conversaciones en las que podremos ahondar ese tema, y seguramente si Voices está interesada en esa línea de trabajo, seguiremos juntos. Vamos a pasar a este panel, donde vamos a reflexionar sobre algunos de los aspectos que salen acá como muy relevantes y que inspiradores. Les voy a presentar a nuestra host de hoy, que es Florencia Luque. Florencia es socia del Consejo Publicitario, es co-founder de Medio Mundo, una consultora de transformación y gestión del talento. Integra el comité directivo de MEP, Mujeres en Publicidad, otra de nuestras instituciones aliadas en esta temática. Es consultora, comunicadora, coach, y trabaja desde todos estos espacios por una verdadera transformación hacia la equidad, la diversidad y la inclusión. Cree, como cree el Consejo Publicitario Argentino, que la publicidad y la comunicación crean cultura, y eso para nosotros es responsabilidad y oportunidad. Y desde esta perspectiva es que hoy iniciamos esta charla. Así que, Flor, gracias siempre por toda tu dedicación, y te dejo para que presentes a este gran panel. Perfecto, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que tanto para pensar a partir de este estudio. La verdad, Coti, y a toda la gente de Voices, gracias, porque es una cantidad de información para procesar que nos parece que es fundamental. Bueno, voy a presentar primero al panel que me acompañan, y después voy a traer algunas reflexiones, algunas cositas que fui tomando nota a partir de escuchar el estudio para que empecemos a reflexionar. Van a compartir panel conmigo hoy, por un lado, Lidia Heller. Lidia es co-founder de Red WIM, la red de mujeres latinoamericanas, y también es advisor de la red de empresas por la diversidad de la Universidad de Itela. Es doctora en administración por la Universidad de Buenos Aires, experta en temas de género y diversidades, docente en diferentes universidades del país y del exterior. Es advisor de la red de empresas por la diversidad de la Universidad de Itela, autora de libros y artículos de análisis de periódicos, páginas web y revistas especializadas. También la tenemos acá en el panel, Andrea Azaretsky, que es Principal Manager de Comunicaciones Externas y Prensas del BBVA, ¿ok?
Es actual Principal Manager de Comunicaciones Externas y Prensa, ingresó al banco en el 2019 y desde su rol tiene a cargo las acciones de comunicación institucional, reputación y contacto con la prensa. Previo al banco trabajó en el Grupo Sura y ocupó diferentes posiciones en el mundo de la tecnología. Andrea es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA y cuenta con un posgrado de Comunicaciones Integradas. Tiene 46 años, está casada y tiene 2 hijos. O 2 hijas, no veo bien. Y por último también la tenemos a Victoria Bacaro, que es oficial de Género y Juventudes en UNFPA Argentina, es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, especializada en género. Durante su trayectoria laboral ha trabajado en sociedad civil y en el Estado y desde el 2019 implementa la estrategia de género y juventudes de la UNFPA. Que después ya nos va a contar qué es, que yo no lo sé. Y debería haber estudiado para esto. Bueno, como le decía hace un rato, la verdad es que es un placer enorme poder tener esta conversación. Tuvimos varias conversaciones en este panel antes para ponernos un poco en línea de lo que queríamos conversar, y ya esas conversaciones fueron interesantísimas. La verdad es que espero que podamos transmitir un poco todo esto a quienes están acá presentes, que por lo que pude pispear, mayoritariamente mujeres. Bueno, una de las cosas que tan cual necesitamos conversar es, esto no es un tema de mujeres, las mujeres somos el 50% de la población, y estas cosas que nos pasan a nosotras impactan directamente en el mundo que nos rodea. Un poco traigo esto que decía recién María, ¿no? O sea, de lo que hacemos desde el Consejo Publicitario, lo que hacemos también desde Mujeres en Publicidad, es poder empujar esta transformación. Yo desde mi rol de coach y desde mi rol de consultoría en el cual trabajo, creo que necesitamos estar todo el tiempo como empujando la transformación a través de la reflexión, ¿no? Estos espacios lo que nos permiten es repensar, ¿no? Decía Coti hace un rato, bueno, estos son datos basados en percepción. Esas percepciones, ¿de dónde vienen? ¿A qué creencias están atados? ¿Qué aprendimos? ¿Y qué es lo que necesitamos desaprender? Entonces, un poco los y las invitamos en esta conversación de hoy es a esto. ¿A qué cosas tenemos que aprender y qué cosas necesitamos desaprender porque los aprendimos raro? Por ejemplo, tomo uno de los datos que traía el estudio, ¿no? Dice que el 80% de los varones se declaran como saludables o muy saludables, contra creo que era el 72% de las mujeres. ¿Qué nos dice esto? ¿De qué habla? Digo, los varones, ¿pueden sentirse enfermos o tienen que ser fuertes? Las mujeres, ¿tienen menos salud? Entonces es verdad esa cosa del sexo débil. No sé, a mí me genera, como todas estas conversaciones, mucha pregunta. Preguntas que me incomodan, y lo que tiene de interesante la incomodidad es que nos pone en acción. A medida que nos ponemos incómodos e incómodas, podemos seguir pensando y salir de este lugar de, bueno, esto siempre fue así, esto no va a cambiar. Otra de las cosas que decía el informe recién, por ejemplo, 1/3 de las personas contestan que, para que lo tengo por acá anotadito el número, que la población considera que los salarios de las mujeres son más bajos, solamente un 1.3. Y lo que se sabe, porque hay estudios de ONU que dan cuenta de esto, es que hay una brecha salarial global del 23%, del 20 y pico por ciento promedio, que en Argentina es del 26%. Esta brecha salarial, que según el informe lo que la gente declara es que el 76% cree que esto en 25 años se resuelve, lo que dicen las organizaciones que trabajan en esto es que va a llevar 132 años. O sea, 25 contra 132, o sea, no lo vamos a ver. No lo vamos a hacer salvo que hagamos algo. Y participar de estos paneles y de estas conversaciones y seguir reflexionando sobre esto, creo que es como el primer paso a poder transformar, ¿no? La brecha salarial, por ejemplo, tiene, y acá estamos hablando, somos las personas que estamos acá en su mayoría gente que pertenece al mundo corporativo. Si no hubiera brecha salarial, el PBI global crecería en un 20%. Y no es el PBI global una cosa que sucede en las afueras, sucede en el mundo, sucede en las empresas, sucede en nuestras casas. Tendríamos más dinero para tener una economía más saludable, que como también decía Coti y también decía María, esto impacta no solamente en las mujeres. ¿Qué pasa con otros grupos desfavorables? O sea, yo la verdad que escucho todo eso y me vienen preguntas, y un poco la idea es poder empezar a conversar con el panel. No sé ni por dónde arrancar, porque tengo tantas preguntas y tantas cosas que quiero que conversemos, que empiezo por Lidia, que fue quien, porque ella trabaja con el mundo de las empresas, y una de las primeras cosas que surgía en el estudio tenía que ver con esto, ¿no? Con
con el entorno laboral. Yo transmití un poco ahí mis inquietudes. ¿Qué te pasa a vos, Lidia, con esto que escuchamos y con esto que vos sabés? Bueno, buenos días, gracias Florencia, gracias Constanza por este informe que como siempre es muy sintético a pasar de la cantidad de información que presenta. Gracias al Consejo Publicitario por abrir este espacio y por seguir difundiendo y preguntándonos. Tenemos más preguntas que respuestas cuando tenemos más información. Hace 20, 30, 40 años atrás casi no teníamos información y no sabíamos qué es lo que pasaba. Y ahora que tenemos información y que sabemos qué es lo que pasa, seguimos teniendo dudas y yo por lo menos tengo muchas dudas porque evidentemente que hemos avanzado, que no estamos en el mundo de nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas, algunas, y hemos avanzado muchísimo. El tema es por qué tan lento, y allí Constanza lo decía en una de sus últimas placas. El tema no está en los avances, que han sido muchísimos para las mujeres y en nuestro país muchísimos, sino en la velocidad, ¿no? Así que desentrañar estos aspectos ocultos que hacen a la agenda de género actual y futura es uno de los temas que nos trae hoy, y además ponerle estos temas en la mesa. Y además el estudio trae, porque tiene percepciones, algo muy interesante que es meterse adentro de la vida de los hogares y de las casas, por decirlo de alguna manera. Algunas de las respuestas que obtuvieron en distintas investigaciones, sobre todo lo de los chats, son muy reveladoras, más allá de todos los números y los datos cuantitativos. Esto de poder observar de primera mano las opiniones y las percepciones tiene una importancia enorme. A mí particularmente, bueno, yo soy secuencial, así que voy a tratar de toda esta maraña, no de maraña, sino de este cúmulo de información, centrarme en dos cosas que me llamaron poderosamente la atención, porque yo vengo estudiando estos temas desde hace más de 25 años. Una es el tema de las prioridades de varones y mujeres, que no sé si apareció en uno de los primeros gráficos, en donde las prioridades de las mujeres para tener una vida plena estaban dadas en segundo lugar. Bueno, el tema de la familia aparece, el tema de la salud, pero referido específicamente al tema del trabajo, en tener un trabajo y una carrera, o una carrera que le guste. A mí me llamó mucho la atención eso, porque es un tema que yo he analizado y he estudiado, que es si las mujeres somos realmente ambiciosas, si nos interesa llegar a posiciones de poder. Y allí aparece, creo que en segundo lugar, para un 76% de las mujeres, es tener un trabajo o una carrera que le guste, en el cual se siente realizada. El tema de estudiar y tener un título universitario también es prioritario, aparece en segundo lugar, y en último lugar aparece el tema de tener mucho dinero. Bueno, ese tema es otro de los temas, el tema del trabajo y el dinero y la brecha salarial y demás, que hace a toda una cuestión, como bien decías, Florencia, al principio, de subjetividades, de qué es lo que vamos transmitiendo de generación en generación, si todavía seguimos con los roles tradicionales de mamita cocina, papito trabaja. Esto ha ido cambiando, y cuánto influyen los medios, y aquí me meto en lo del Consejo Publicitario, cuánto influyen las redes y cuánto influye lo que vemos para estos modelos, ¿no? Es decir, el tema de la ambición, pues live, que no sé si lo pusiste, Constanza, pero estuvo en los primeros trabajos que tuviste, que tiene que ver con el éxito, más allá de las prioridades para tener una vida plena, ¿no?
tener éxito en el trabajo, ¿no? Y ahí las brechas entre varones y mujeres son bastante grandes, o sea, un 24% de los varones dicen que tener un éxito es muy importante para ellos, más allá del significado que cada uno le dé al éxito o de que tenga asociado, y solo un 6% de las mujeres da este tema de tener éxito del trabajo. Es decir, ahí la brecha es muy grande. Entonces, estas son runrunes que todavía, si seguimos desentrañando, siguen estando presentes, y eso que esta es una muestra de mujeres y varones, si bien es bastante abarcativa, bueno, podemos decir que están, digamos, son mujeres y varones que trabajan, que tienen una familia, etcétera, etcétera, de distintos niveles socioeconómicos y de distintas regiones de nuestro país. En los años 70, dos investigadoras hicieron en las mujeres. Esta investigadora se llama perdón, Martina Horner, y hablaba sobre las médicas y por qué las médicas tenían menor posibilidad de tener acceso a cargos destacados y demás. Y ella, a partir de ahí, habló del miedo a las mujeres. Lo cito porque es un trabajo pionero, y después de eso, para que tengamos idea cómo después de 30, 40 años, seguimos todavía hablando de este tema y de las subjetividades, y hablando de lo que significa realizar una carrera laboral para una mujer y para un varón, más allá de que tengamos siempre en cuenta la igualdad de condiciones, ¿no? O sea, que partimos en iguales condiciones. Es decir, que estos son temas que andan rondando. Ahora se denominan de otra manera, hablamos del síndrome del impostor, obviamente sabemos muchísimo más, pero el tema de las subjetividades y lo que anda dando vueltas en las cabezas de varones y mujeres, más allá de todas las barreras objetivas que ahora los datos estadísticos nos permiten obtener, está todavía presente. Y esto es un tema que a mí personalmente me gustaría que pudiéramos desentrañar muchísimo más, pero está presente. El otro gran tema, y que está muy, pero muy presente, y que está muy bien presentado en el estudio, es todo lo relacionado con el ámbito familiar y la ecuación trabajo y familia. Y las brechas de percepciones que se muestran en el estudio realmente son bastante significativas. O sea, yo creo que ahí hay toda una línea, si empezamos a hablar más adelante o cuando vengan las preguntas o algunos comentarios, en el tema de fomentar paternidades mucho más activas en procesos de socialización de género que impliquen reaprender roles, que no es solo llevar al colegio y después hay algunos comentarios de este trabajo que son muy significativos, y desentenderse, o sea, ¿qué es lo que significa hacerse cargo del cuidado? No solamente de los niños, sino todo lo que abarca ese gran tema del cuidado, ¿no? Y esto tanto para varones como para mujeres, porque en las mujeres también está presente este rol de reina del hogar y muchas veces aprender a delegar. Y esto es cuando hay padres, porque hay una gran proporción de mujeres solas, que asumen la maternidad solas y demás, y otras realidades en las que no me quiero meter en este momento. Pero bueno, el tema del cuidado es un gran tema, y esto no es solamente en nuestro país, sino en la mayoría de las sociedades, y esto lo muestran todas las investigaciones. Estamos en presencia de una crisis de cuidados muy grande. Nuestro país está impulsando medidas muy importantes respecto del sistema integral de cuidados. Este tema que trajo Constanza de la tribu es fundamental. ¿Quién se hace cargo cuando una mujer sale a trabajar? Etcétera. Y bueno, otro gran tema que me pareció
importante es el tema de las jóvenes, o sea, el género y generaciones, que es un gran tema. Las mujeres no somos todas iguales, y aquí entrar en el tema generacional y cruzarlo por generaciones es importantísimo. Esto de que casi la mitad de las jóvenes argentinas no piensan tener hijos, no tienen ni piensan tener, en el segmento de 16 a 24 años, me parece clave. Está hablando de próximas generaciones envejecidas, por ejemplo, y allí sería interesante sí volver a poner foco, y otra nueva investigación que sería interesante, ya te la dejo, Constanza, es ir al territorio y ver qué pasa en los distintos segmentos sociales, ¿no? Porque en los distintos territorios y demás, porque hay un incremento de embarazos adolescentes también que es importante chequear, ¿no? Bueno, y el otro gran tema, o sea, recursos, que es lo que falta, el gran recurso que nos falta es el tiempo, que es un recurso escasísimo, y para las mujeres muchísimo más. No sé cómo ando de tiempo, yo tendría más comentarios. Sí, tenemos un montón, pero estamos en tiempo, la verdad que prolijísimo tu registro del tiempo asignado. Gracias, Lidia. Vos sabés que dijiste recién la palabra tiempo, y a mí me venía resonando una cosa que estaba escuchando, que veníamos escuchando desde el otro día también, ¿no? Esta cuestión de que casi 7 de cada 10 mujeres Sí, reconocen no tener tiempo libre, ¿no? Y el tiempo libre, y otra cosa que también decías vos recién, que me parece muy interesante, es cómo todos estos datos se entrecruzan, no son datos aislados, ¿no? Que la mujer no tenga tiempo libre impacta en su descanso también impacta en su desempeño, impacta en que no tenga tiempo para estudiar. Si no tiene tiempo de estudiar, de capacitarse, de aprender, ¿cómo va a ganar mejores salarios? ¿No? No, eso es para, yo digo, no tiene tiempo libre para el ocio. para el No, ocio, porque en las aulas universitarias somos mayoría, Florencia, lo sé, estamos con los mejores promedios, entonces verdad. no es solamente un tema de educación, ¿eh? No, eso, por eso digo, pero esa es una capa, y después tenemos la otra. Por ejemplo, hay un estudio que hicimos desde Mujeres en Publicidad, Medio Mundo y el Círculo de Creativas, que analiza las áreas creativas de las agencias de publicidad. Las áreas creativas de las agencias de publicidad son las más masculinizadas de todas. Dato así, después si quieren les comparto el informe. Miriam, si estás por ahí, ¿lo pasás por el chat a Lucho? Perdón. Lo que dice es que en los egresos se egresan, es casi par, pero hay un poquito más de mujeres que se egresan y con mejores notas. Ahora, cuando entran en el mercado laboral, las posiciones juniors están más o menos parejitas, y a medida que van creciendo, llegamos a que las posiciones de máximo liderazgo, solamente 1 de cada 10. Así es. 1 de cada 10 personas. Y encima, y otro dato de color, deprimente, pero color al fin, es que de estas pocas mujeres que están en posiciones de máximo liderazgo en agencias de publicidad, en áreas creativas, lo hacen en agencias que son lideradas por mujeres. Lo hacen en agencias que son lideradas por mujeres. O sea, la mayoría de los CEOs, la mayoría de los presidentes que son varones, no le dan espacio a otras mujeres. Le dan espacio a otros varones. Nada, o sea, todo esto se viene entrecruzando capa sobre capa sobre capa, y no tenemos tiempo para abrir todas las ventanas y todas las reflexiones, pero sí la idea es que todas las personas que están acá se lleven esta reflexión y sigan pensando en estas cosas que las damos por hechas, si son tan así, o qué cosas necesitamos hacer para cambiarlas. Ese es como el objetivo más grande que por lo menos tengo yo con respecto a este panel. Tomo, y le voy a dar el pie ahora a Victoria, ¿no? Y tomo una cosa que también decías vos, Lidia, recién hablando de las jóvenes, ¿no? Una de las cosas que decía el estudio era que el 37% de las personas decían que el promedio del 37% el país con mayor violencia declarada. O sea, mayor violencia declarada. Por arriba de otros países como México, por ejemplo, donde sabemos que en Argentina hay un femicidio por día y en México hay 10. ¿No? ¿Por qué se declara este 37? ¿Por qué se considera que Argentina en este estudio es el país más violento? Y hago otro doble clic, y ahí te voy a dejar a Victoria para que nos cuentes un poco más, en el segmento de los jóvenes, ¿no? De este mismo dato, las jóvenes, o los jóvenes entre 16 y 24 años, el 57% decía que sufría más violencia, física o simbólica, contra el 16% de las personas más 65. ¿Qué tenemos acá con esto, con este dato?
Perdón, antes de que empieces a hablar, por favor, quienes tengan preguntas para cualquiera de las personas del panel, para Coti, las dejan en el chat, que después vamos a retomar preguntas hacia el final. Ahora sí, Victoria, todo tuyo. Gracias, Flor. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá compartiendo este panel con todas ustedes y pensando juntas. Primero me presento porque hiciste referencia al UNFPA y quiero aclarar, yo soy oficial de Género y Juventudes del Fondo de Población de Naciones Unidas, que es una de las agencias del sistema de Naciones Unidas, que tiene en su agenda de trabajo la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el fin de las violencias contra mujeres, niñas y diversidades. Así que quería contar eso porque no soy del ámbito empresarial, sino que soy de la cooperación internacional y articulamos, sí, con los distintos ámbitos que estamos acá, ¿no? Empresas, con el CPA, con las agencias de publicidad, con el Estado, con las organizaciones de la sociedad civil y demás. Así que nuestro foco es bien diverso y me encanta estar acá compartiendo este ámbito, este espacio con todas y todos ustedes. En relación a lo que comentás, del 37% de mujeres que en Argentina declaran haber estado en situación de violencia física y psicológica, yo quería compartir también los datos que nosotras tenemos desde, bueno, el Fondo de Población, entre otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, se está implementando en Argentina la iniciativa Spotlight, que es una alianza de las Naciones Unidas y la Unión Europea que tiene por fin contribuir a la erradicación de la violencia. Esta iniciativa se está implementando en distintos países del mundo en simultáneo y en 5 países de la región, que están en el estudio de Voices, casualmente algunos de ellos, entonces podemos, bueno, no hay tiempo, pero es interesante también ver la percepción de la violencia en esos países que son los que están implementando Spotlight y que tienen números de femicidios más altos que la Argentina. Vamos, la Argentina tiene números de femicidios que no son para nada alentadores, que son preocupantes, con los que hay que trabajar, pero como vos decías recién, hay otros países que tienen tasas de femicidio mucho más altas, donde hay, por ejemplo, México, que es uno de los países Spotlight también, 10 femicidios por día contra 1,5 que hay en Argentina según los datos de registro de la Corte. En esta encuesta que nosotros en el marco de Spotlight hicimos la primera encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres, y los números son similares a los que presenta hoy Voices. En el caso de Voices dice 37% de las mujeres, en el caso de la encuesta de prevalencia que se hizo desde Spotlight, 45%, o sea, son números que son similares. Casi la mitad de las entrevistadas manifiesta haber estado en situación de violencia física o psicológica alguna vez. Yo lo que creo en relación a lo que pasa en la Argentina es que en Argentina lo que tenemos es las mujeres y los varones en general, mucha conciencia sobre qué es la violencia basada en género. En los últimos años hemos tenido no solo normativa de avanzada que puso la violencia, que empezó a nombrar a la violencia, a los distintos tipos de violencia, sino que contamos con un movimiento de mujeres muy amplio, muy fuerte, que ha sabido poner el tema en la agenda pública y también en la agenda política y social, ¿no? Tuvimos a partir de un femicidio en el año 2015, que fue uno de los tantos femicidios tremendos que tenemos en este país, tuvimos un quiebre, ¿no? No sé, todas seguramente se acuerdan de ese 3 de junio de 2015 en el que todas salimos a la calle a pedir basta de femicidios, a exigir, a poner el tema en la agenda y a pedirle a todo el mundo que hable de esto. Entonces yo estoy segura que lo que hay en Argentina es mucha conciencia de distintas formas de violencia que quizás en otros lugares de la región sobre todo están más normalizadas, no se identifican como situaciones de violencia. Por ejemplo, la violencia psicológica, hay situaciones de violencia psicológica absolutamente normalizadas que cuesta plantearse, replantearse, ver como tales. Nosotros en Argentina creo que tenemos desde 2019, ¿no? 2009 tenemos una ley que es muy amplia, que identifica distintos tipos y modalidades de violencia, y que a lo largo de estos últimos años ha sido modificada, ha sido ampliada, se han incorporado nuevos tipos de violencia, como por ejemplo la violencia política contra las mujeres, es un tipo específico, o modalidades de violencia que ahora se identifican como tales y que antes pasaban como normales, como el acoso en la vía pública. En Argentina es una modalidad de violencia. Entonces, nosotras creo que en Argentina le supimos poner nombre a situaciones de discriminación, de violencia y de abuso que vivimos las mujeres y las diversidades a diario, que antes no se nombraban, estaban normalizadas, eran cosas que pasaban, o cosas del ámbito privado, en las que nadie se metía. Bueno, eso se sacó a la calle. Y a mí me parece que es muy importante y muy valorable entonces que tenemos una sociedad civil muy activista, muy comprometida, también lo decía la encuesta, vemos que en las juventudes hay más activismo que en las otras generaciones. Entonces también lo que yo identifico trabajando con juventudes es que las mujeres jóvenes o las jóvenes identifican más rápidamente situaciones de violencia y logran
a veces, no en todos los casos, poder salirse de esa situación con menos reparos que las mujeres de generaciones más grandes, donde esto está más normalizado, donde cuesta más cortar con las situaciones de violencia por dependencia económica, por dependencia emocional, porque el rol es así, porque yo me casé para toda la vida y me quedo acá y de acá no me voy. Entonces vemos juventudes más activistas que por ahí logran identificar más rápidamente que están en situaciones de violencia, y así lo pueden decir también, perciben la violencia de una forma más rápida que las mujeres de otras generaciones, y ahí quiero destacar como muy importante el rol de la educación sexual integral, como herramienta fundamental y clave para trabajar la prevención de la violencia y las relaciones sanas igualitarias desde la escuela, en todos los niveles educativos. En Argentina tenemos 15, 16 años ya de la Ley de Educación Sexual Integral, que se cumple con dificultades, que no es pareja en todo el país, pero quiero resaltar su importancia para detectar, prevenir situaciones de violencias en las mujeres jóvenes, y también situaciones de abuso, que también salió el tema del abuso sexual en esta encuesta, también para poder identificar estas situaciones y poner límites. Entonces, si bien la situación de violencia es muy preocupante, queda mucho para hacer, pero yo quiero destacar también todo lo que se hizo y lo que se está haciendo en los últimos años en Argentina. El proceso se aceleró un poco, hemos tenido de los últimos 20 años muchas leyes muy importantes que protegen los derechos de las mujeres, desde la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, de Educación Sexual Integral, la Ley de Protección de Violencia, el cupo legislativo, la Ley Micaela, la Ley Brisa, que hace acompañamiento económico para los hijos e hijas de las mujeres que son víctimas de femicidios, el Convenio 190, que también le dice a los actores del mundo del trabajo que pongan foco en la prevención y en la protección de las violencias, y eso fue muy importante. Argentina fue el primer país del mundo que ratificó este convenio. Incluso tenemos un Ministerio de Mujeres que costó muchos años y mucho esfuerzo del movimiento de mujeres, ¿no? Tener una institucionalidad que se ocupe específicamente de abordar las problemáticas que tienen que ver con las mujeres y con las diversidades. Queda mucho para hacer, en Argentina tenemos mucho avance normativo, aunque quedan leyes fundamentales, como recién hablamos, el sistema de cuidados, bueno, la ley de cuidado todavía no salió, y es fundamental que esa ley salga, y que salga acompañada de políticas públicas que permitan ponerla en práctica, porque después otro de los problemas que se identifican es que tenemos muy buena normativa, pero cuestan más las políticas públicas que ponen esa normativa en acción, ¿no? Porque implica recursos económicos, recursos humanos, y compromisos de distintas partes que cuestan un poquito más. Pero bueno, es importante, queda mucho para hacer, pero yo suelo tratar de alentar este tipo de conversaciones, de celebrar este tipo de encuentros, porque para erradicar la violencia basada en género, lo que necesitamos es un cambio social, ¿no? Transformar, como vos decías, Flor, hace un rato, transformar, involucrarnos desde los distintos ámbitos en los que estamos, no solo desde el Estado, ¿no? Sino también desde la sociedad en general, porque estamos hablando al final de una problemática social, que no es individual, que es una problemática social y que hay que abordarla en este sentido. No es un problema privado, creo que eso ya lo entendimos, que el cambio social en ese sentido puedo decir que ha avanzado un montón. Logramos entender que la violencia no es un tema de privados, que es un tema público, que hay que trabajar en conjunto para erradicarla, y la igualdad nos tiene que motivar, nos tiene que interpelar y nos tiene que comprometer, ¿no? A todos y a todas los que somos parte de la sociedad y que queremos un mejor país, una mejor sociedad para las mujeres, para las diversidades, para las niñas. Por eso celebro estos encuentros, este espacio, esta charla que nos permite conversar desde diferentes ámbitos, ¿no? Como decíamos, empresas, agencias de publicidad, universidades, organismos del Estado, para organismos de la cooperación internacional, para conversar, para intercambiar y también para pensar juntas, cada una de nuestro lugar, cómo podemos incidir y abogar para que las mujeres de Argentina podamos vivir con más igualdad, con más oportunidades y sobre todo libres de violencia, que evidentemente es un tema que nos compromete a todas nosotras, las que estamos acá, las personas que se sumaron a escuchar esta conversación, y como dicen los datos de las encuestas de Voices, a nivel sociedad es un tema que nos interpela y que nos ocupa. Totalmente. Gracias. Totalmente, gracias. Gracias, Vicky. Pensaba en esto, ¿no? En esta
necesidad de transformar y en las posibilidades que tenemos, ¿no? Nosotros, bueno, desde Medio Mundo siempre hablamos de transformar el propio metro cuadrado, ¿no? Si yo me ocupo de mi metro cuadrado y lo transformo, y después lo vuelvo a transformar, y después lo vuelvo a transformar, en algún momento se va a pegar con el metro cuadrado de los que están, de los demás, ¿no? Desde las empresas, desde las individualidades. Esto no es algo que suceda de manera aislada, no es algo que nadie va a poder ponerse en la responsabilidad sobre los hombros de tener un mundo más justo y más igualitario, pero si cada uno de los actores y actores que estamos en este camino ponemos nuestra parte, bueno, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Hay datos que son como muy preocupantes, también hay datos que son muy alentadores. Y hablando de datos alentadores, me gustaría conversar con Andrea, ¿no? Porque ella trabaja en una corporación, tiene dentro de su rol empujar esta transformación, su metro cuadrado tiene que ver con esto, y me gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que están haciendo, por ejemplo, desde el banco para poder empujar esto. Y tomo algo antes de darte la palabra que también decía recién Victoria, que tenía que ver con los movimientos feministas, ¿no? Y creo que leí algo también a mí por el chat. Hay que también entender que los movimientos feministas, que es una palabra con muy mala prensa, otra vez hablando de creencias, ¿no? Con muy mala prensa, pareciera ser que las feministas son personas desorbitadas que quieren romper todo, y en realidad las feministas en general son todas aquellas personas que lo que quieren es un mundo más igualitario, y que empujan esta transformación, y a la luz de lo que vemos viendo también en este informe de Voices, esta transformación se viene dando, ¿no? Entonces después no importa si te llamás, te autopercibís o no te autopercibís feminista, el tema es qué estás haciendo desde tu lugar para que esta balanza se equilibre un poco, pero bueno, nada, contanos un poco, Andrea, qué cosas nos puedes compartir, qué buenas prácticas, qué cosas suceden en el banco para que este mundo cambie. Bueno, un poco escuchando, digamos, atentamente todo lo que se estuvo hablando, una de las cuestiones que se plantea en el banco, en BBVA, tiene que ver más que nada con la diversidad desde el concepto de desarrollo de mejores ideas, ¿no? Digamos que a través de la diversidad es donde vas a poder encontrar como la riqueza o las mejoras de todos los procesos y de todo lo que va pasando a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que está haciendo el banco en este último tiempo es garantizar esa diversidad, y esa diversidad está basada en distintas miradas, en distintas voces, también crear espacios, ¿no? Espacios a colectivos que históricamente tuvieron limitado el acceso por diferentes circunstancias. Entonces, una de las cosas que hizo BBVA desde 2021 principalmente es avanzar en el compromiso de acortar la brecha de género. Se trabaja constantemente en estrategias que favorezcan entornos laborales equitativos, y una de las cuestiones en donde se pone foco es en la atracción de talento femenino. ¿Por qué en la atracción de talento femenino? Porque básicamente hay puestos en los donde es muy complejo conseguir talento femenino. Entonces, lo que se busca es generar un entorno laboral que sea equitativo, y una de las cuestiones que se creó fue una red de embajadoras. Esta red de embajadoras define programas de formación y permite que se trabaje mucho en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Se trabaja con la realización de alianzas público-privadas, en donde básicamente lo que se intenta hacer con ese tipo de alianzas es fomentar el desarrollo femenino desde el ingreso incluso a la facultad para determinados puestos, y que esos puestos estén garantidos en el banco, ¿no? Digamos que la posibilidad del acceso a la mujer sea real y sea concreto. Entonces se han desarrollado programas donde en algunos casos particulares, por ejemplo en la parte de Haití, la idea fue que este programa ingresen solamente mujeres. Entonces se desarrolla desde capacitaciones específicas para formarlas desde abajo y que vayan ingresando y vayan haciendo todo un trabajo de carrera en el banco. El grupo BBVA incluso fijó un objetivo que es llegar al 35% de mujeres en puestos directivos en 2024, y se estuvo trabajando fuerte en este desarrollo. Se incluyó en el último tiempo a 3 mujeres en el comité de dirección, digamos, ingresando a posiciones de altísimo rango, digamos, desde el comité de dirección y el nivel más alto, a nivel jerárquico, para que esto también
tenga impacto en todos los niveles, ¿no? Porque a veces lo que pasa en muchas empresas es que la sensación que se transmite es que las mujeres cubren determinados puestos hasta determinado rango, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que empezó a trabajar el banco y que empezó a desarrollar fue en todos los programas de liderazgo el espacio de las mujeres, que también tengamos la posibilidad de hablar de esto, de decirlo y de ver dónde creíamos que había determinadas falencias o dónde empezábamos a notar que la diversidad no era tanta. Entonces, me parece que una de las claves de las empresas tiene que ver con el compromiso y con la realidad. Y digamos, el compromiso queda en un número donde uno dice, bueno, el tanto por ciento tiene que llegar a puestos directivos, o el tanto por ciento, y eso no traspasa, digamos, a la realidad, es donde uno empieza como a descreer, ¿no? A decir, bueno, es parte de la comunicación, y esto queda en ese lugar, y la realidad es que poder empezar a plasmarlo y a verlo desde todas las fases y todas las instancias, de todos los roles en los que estamos ocupando las mujeres en las empresas, me parece que ahí es donde la fuerza realmente es más notoria, ¿no? Donde se transforma en algo real. Real, como que la misma muestra de ver que se avanza, retroalimenta y empuja más transformación, ¿no? Es como empezar a ver resultados también, ¿no? Digamos, ejemplos prácticos podemos encontrar en áreas donde son más complejos el acceso, el encontrar mujeres en esos roles. Hay determinados roles en los que es no más fácil, pero es más habitual, si querés, en que las mujeres están, y hay otros roles en donde realmente la mujer no tenía espacios. Pero no tenía espacios incluso desde la formación. Quizás las mujeres no estudiaban sistemas, eran mucho menos. Y entonces a las empresas les cuesta mucho más conseguir mujeres en esos espacios. Bueno, esto también, perdón que te interrumpa un poquito, ¿no? Digo, Sí. También tiene que ver con esta cuestión donde la publicidad también es responsable, la televisión, los medios y tal. Digo, esta cuestión desde que somos muy chiquititas, quienes manejan las computadoras, los naves espaciales y los no sé qué, son varones y las mujeres juegan a las muñecas. Esto luego se traslada a que, fíjate, mientras te escuchaba me acordaba de los datos también del estudio sobre tareas del hogar, ¿no? Exacto. La vianda, el uniforme, la tarea es tarea de mujer y el traslado es el de los varones. Digo, ¿cuánto está anclado en estas creencias que necesitamos desarmar? Y que se hace como vos decís, ¿no? Digo, que está haciendo desde el banco. Es bueno, ok, esto naturalmente no va a suceder. Tenemos que tener acciones concretas, objetivos concretos y traccionarlo. Exacto. Porque de manera orgánica no va a suceder. No, creo que es un esfuerzo adicional, ¿no? Hay un esfuerzo adicional que permite identificar el talento femenino en una industria que tradicionalmente fue mayoritariamente masculina, y no se trata de favorecer a las mujeres por serlo, sino de darles visibilidad para que puedan demostrar el talento. Me parece que la clave está ahí. Y el rol de la empresa, por lo menos del banco, es ese, es dar visibilidad, ¿no? Y decir, este talento existe y demostrarlo. Porque entonces, ¿qué se hacen? Se hacen programas de formación desde puestos muy iniciales, donde ese rol, digamos, es demostrar ese perfil que tenés como mujer en determinadas cuestiones o en determinados espacios que fueron naturalmente masculinos durante muchos años. La industria financiera fue durante muchos años mayoritariamente masculina en determinados puestos hacia arriba. Y eso cambió, digamos, está cambiando y es realmente. Y me parece que el esfuerzo de los que ocupamos quizás un puesto un poco más de que vas jerarquizando los puestos, o el esfuerzo que tenemos que poner, es trabajar para aumentar el talento femenino desde la base de la pirámide y asegurarnos de retenerlo, promoverlo, que es en los mandos medios donde esos roles empiezan como a perder, ¿no? Entonces, me parece que es implementar programas de desarrollo profesional que sean compatibles con el desarrollo personal, programas de mentorship y acompañarlas durante todo el desarrollo de la carrera, es algo que el banco hace internamente desde lo real, y promover este tipo de cuestiones. Imponerse promover. Eso te iba a decir, ¿no? Porque también hay un statu quo que te ralenta esto, ¿no? Me parece que hoy estamos en una instancia donde de verdad las empresas tienen que imponer determinadas cuestiones para que eso se haga realidad.
y esas imposiciones van a ir naturalizando los procesos. Total. Todavía no está 100% naturalizado. Entonces, Bueno, quizás la imposición, temas donde muchos se ponen en contra de hablar, como el tema de cupos en otras diversidades o en otros universos, también es una realidad, porque es lo que va a llevar a naturalizar determinados procesos. sí, Y sí, si hay que tenemos que pasar por pensarlo. esto para ocuparlo, me parece que está bien que así sea. Así es, tal cual. ¿Cuánto para pensar, no? ¿Cuánto, por lo menos a mí llevo así como notas y cosas para seguir pensando de todo esto? Pero tenemos una agenda que cumplir, así que nada, gracias. Gracias, André, por compartir esta Gracias a vos. experiencia. Sí me parece que es algo que de verdad tenemos que traerlo muy a la conciencia. Y estos espacios, estas conversaciones, lo que nos ayudan es a traer a la conciencia la importancia de hacer, de accionar, de traccionar para que estos números sean distintos. Orgánicamente va a llevar demasiado tiempo, entonces hay que ponerle un poco más de esfuerzo. Lucho, María, estamos ya en tiempo de preguntas de la gente. No sé si quieren compartir alguna cosa. Sí, Flor. A ver, ya tenemos algunas preguntas por Tenemos. ahí. Ujú. Hay algunas muy interesantes, sobre todo Sí, porque no hay sí. más, ¿por qué no hay más varones en el auditorio? Hay algunos pocos, por lo que tengo entendido, porque esto es una cuestión de todos y de todas, de toda la sociedad, y en la necesidad de involucrarnos y reflexionarnos, porque si no todo queda en los hombros de nosotras. Es como Una que todas estas responsabilidad más. transformaciones que son tan grandes, no las vamos a hacer solas, eso es evidente, y además se necesitan de instituciones, de leyes. Con las leyes y la normativa sola tampoco alcanza, o sea, es un fenómeno multidimensional y por eso es tan complejo y por eso es tan lento de modificar, ¿no? Estas son las cuestiones. Bueno, ahí. Una cosa que también veía yo hace un rato mirando un poco las preguntas, es que tenemos una muy baja participación porcentual de varones, pero muchos varones comentando en el chat. Sí, sí. Porque tiene que ver con eso, ¿no? También aquellos varones que se involucran en estas temáticas son grandes aliados, porque son los que también vienen a empujar, a desafiar, Sí. a veces no, bueno, no importa, cada uno lo hace como puede. Los que están acá, la verdad que agradezco un montón porque traen comentarios interesantes. Y es importante sí abrir esta conversación. Esta es una conversación que tenemos que entender que no es una conversación de mujeres. No es una conversación de Y mujeres. además no va a ser, las transformaciones no se van a dar por el mero transcurso del tiempo, porque si no, ya lo dijimos, el World Economic Forum calcula 132 años, hace 2 décadas era 100 años, y ahora se ha ralentizado. La pandemia, como dice el informe, no sé, ha hecho volver atrás una década, sobre todo en América Latina, tratar de que no nos haga volver atrás 2 décadas y seguir avanzando. Y para eso necesitamos de todos, de varones, de mujeres comprometidas. Los hombres cuando se involucran en general tienen muchas dudas y algunos tienen mucho miedo, ¿no? Y acá se dijo también, y creo que Victoria lo dijo, la Argentina es una sociedad activa, está en movimiento, es activa. Lo que pasa es que muchos y muchas genera esto reacciones, entonces es acción y reacción, acción y reacción. Y este tema de los feminismos, el miedo al feminismo, cualquier persona que esté a favor de la igualdad de oportunidades está a favor de la equidad de género y puede hacer algo desde sus lugares, ¿no? Desde su lugar. Bueno, esto que contaba un poco recién Andrea, ¿no? Que sucede en el banco. Digo, tienen que empujar un 35% de directivas mujeres, significa que hay menos, significa que hay un montón de varones en esa dirección, en ese management, que están tomando decisiones que tienen que ver con la transformación. Empujados, quién sabe por quién, no importa. La cuestión es que lo están haciendo y eso es lo que tenemos que seguir dándole voz y luz. Me pasan acá algunas preguntas. A ver, una reflexión. Dice, para las mujeres el privilegio del éxito depende de una buena tribu de otras mujeres. Los hombres desde que nacen tienen mujeres que los crían, los cuidan y los sostienen, facilitándose sus carreras profesionales.
Totalmente de acuerdo. Este tema de la tribu, Constanza, ha sido un hallazgo, porque representa y sintetiza muchas de las cuestiones. O sea, necesitamos de esa tribu que en algunos casos es la familia extendida, en otros casos es una amiga, una vecina, lo que fuere, y sentir que muchas de las mujeres que trabajan y que acceden a posiciones de decisión realmente son unas privilegiadas, pues, que pueden tener lo que se denomina la mercantilización del cuidado, o sea que en general son otras mujeres las que se hacen cargo, si no es la tribu de esta sociedad extendida, ¿no? Bueno, es una tribu que viene de las tribus, ¿no? De aquellas tribus. Por eso viene de épocas ancestrales. Ancestrales, está casi en nuestro ADN, que el hombre de la caverna sale a cazar y la mujer se queda con su tribu, haciendo tareas de cuidado. Así es. Eso es Quiero hacer un comentario al respecto, porque sobre esto, hace un tiempo escuché a un economista, varón por supuesto, que decía que la brecha salarial tiene que ver con que las mujeres decidimos trabajar menos horas en el mercado de trabajo, por eso ganamos menos. Nunca se plantea por qué pasa, digo, por qué en algunos casos no hay con quién dejar hijos, hijas, están a cargo. Si no tenés la posibilidad, como decía Lidia, de pagarle a alguien para que haga el cuidado, o tenés la tribu extendida que se puede ocupar de tus hijos e hijas, en muchos casos no te queda otra que ser vos la que tiene que ir a hacer menos horas de trabajo, tener menos tiempo de trabajo en el mercado formal o informal de trabajo, pero rentado, y tenés que quedarte adentro cuidando. Pero la percepción de este señor era que nosotras decidimos trabajar menos horas porque es algo que nos gusta más cuidar. Bueno, a los varones. Vos sabés. No, yo, volviendo al tema de la brecha salarial, que es una de las brechas que señalan que va a ser más difícil de cerrar en poco tiempo, tiene que ver con múltiples cuestiones. No solamente que trabajamos menos horas, la carga horaria es importante, sino los sectores en donde estamos, el tipo de funciones que cumplimos. Todo eso hace a una brecha salarial muy amplia, depende de los sectores y demás. Y por eso también el estímulo que se ha dado a la formación en determinadas áreas y sectores de las mujeres, ¿no? Porque seguimos estando en sectores tradicionales y que son los menores pagos, ¿no? O sea, por eso es importante que ahora hay toda una rama de mujeres economistas que analizan estos temas, porque muchas veces la economía también necesita tener los lentes de género, porque si no vemos solamente una parte de la realidad. Bueno, vos sabés que ahí vamos a compartir un dato sobre la brecha salarial, definida no por nosotras, define ONU, ¿no? Son 5 los motivos que impactan en la brecha salarial. Tiene que ver con esto, con el empleo a tiempo parcial, porque hay tareas de cuidado que cubrir. Tiene que ver con trabajos de mujeres y trabajos de varones, ¿no? Peores empleos. Tiene que ver con trabajos que son socialmente menos valorados. Y cuando hablo de que la sociedad valora menos el trabajo de las mujeres, digo, somos también las mujeres las que creemos que valemos menos, ¿no? Digo, hay ahí algo para desarmar. Nosotros desde la consultora nos pasa muchas veces, no, ¿cómo voy a pedir aumento de sueldo si yo después pido irme antes porque tengo que ir a la reunión de padres? Digo, hay tal cantidad de falencias en esa sola frase, ¿no? Y tal cantidad de errores conceptuales en esa sola frase. Las mujeres tenemos que aprender a pedir el valor del salario que nos merecemos como los varones. Digo, los varones, muchas veces las mujeres ganan, o sea, de verdad que estoy convencida de que hay varones, que hay trabajos, hay plata por la que no salen de su casa a trabajar, digamos. Hay valores en los salarios y nosotros no sabemos discutirlo. Totalmente, y por favor, no quiero que esto parezca que es otra responsabilidad. O sea, las mujeres tenemos que cuidar a los pibes, que salir a laburar, que transformar la realidad, y encima tenemos que pedir más. O sea, todo recae sobre nosotras. No, esto es una transformación que es cultural, que tiene que ser transversal. Bueno, pero ¿por qué es cultural? Porque es cultural, es parte de lo que cada uno de nosotros tenemos incorporado y que nosotras también tenemos incorporado. Una experta en temas de negociaciones salariales decía las diferencias que tienen las mujeres y varones a la hora de negociar sus salarios y que las mujeres negociamos tiempo en lugar de dinero. Para nosotras, y eso lo vimos hoy en el estudio, el tiempo es un recurso muy valioso. Entonces, si nos dan menos tiempo, por eso la cantidad de horas o alguna cuestión de flexibilidad laboral, lo valoramos muchísimo más que si nos
logramos una mayor remuneración, ¿no? Todas Bueno. estas cosas van concatenadas, van asociadas. Sí, nada está aislado, nada está aislado. Bueno, acá tengo otra pregunta que venía de algunos de los asistentes. Dice, ¿cómo utilizar la comunicación de manera más efectiva y clara posible para poder vislumbrar estas realidades con los varones, ¿no? Me pasa seguido que no sé cómo comunicar esa brecha sin que la tomen como una cuestión feminista, y veo que lo tienen tan naturalizado que lo que se plantea lo consideran exagerado. Tanto para decir sobre esto. ¿Quién quiere? ¿Quién arranca? No, bueno, los datos están, o sea, para los que quieran y que todavía se encaprichen con que esto no es así o que es una cuestión de locas y de pollerismo, de lo que fuere, como cualquiera sean los términos que se utilicen, los datos existen, las brechas existen, y después dependerá del poder de argumentación de cada uno o de cada una en hacerlo valer, ¿no? Ahí ya entra otras subjetividades. No nos vamos a meter ahora en eso. Pero sí, es tal cual, los datos están, y hay un montón. Digo, y contra los datos son fácticos, los datos son hechos, no son interpretaciones. Después la cargamos de significado, pero por lo pronto el dato es el dato. O sea, la brecha salarial existe acá, y en Japón, y en Uganda, y en México, y en todos lados, varía más o menos, pero existe. Otra vez. Sí. ¿No? No, y a mí me gustaría enfatizar algo que presentó Constanza al final sobre la interseccionalidad, el tema de las otras diversidades y sobre qué pasa si introducimos este tema de la equidad de género y si podemos lograr sociedades más justas. Y evidentemente eso también está medido porque los países que tienen mayores índices de equidad de género son los países que responden muchísimo mejor a otros tipos de indicadores. O sea, los 4 o 5 países nórdicos que tienen las mejores cifras de equidad de género son los que tienen mejores indicadores en negocios, en democracia, Sí. en derechos humanos, en etcétera. Sí, O sea, en rentabilidad de las empresas, en exacto. montones de cosas. Eso también es un hecho concreto y para mostrarlo y para argumentar. La equidad de género profundiza la democracia. Eso es así. Y el bienestar de los países en general. Después habrá un sinnúmero más de cuestiones para analizar, pero esto es así. Tal cual. Coti, tenés la mano levantada. ¿Qué nos... Sí, yo quería comentar, hay una pregunta que me interesó mucho, si teníamos más información acerca de la conciliación entre el mundo laboral y la maternidad. Quería comentar de un estudio específico que hicimos sobre este tema, que era para una ONG que se llama Liga de la Leche, que era entre mujeres que volvían después de su licencia por maternidad a trabajar en relación de dependencia, y la verdad que ahí nos encontramos con información muy rica. La idea preponderante es que es muy difícil volver a trabajar y querer combinar maternidad y trabajo. También, por ejemplo, para las mujeres que quieren seguir amamantando, la amplia mayoría comentaban que se tenían que sacar leche en el baño, en un lugar que consideraban que estaba sucio, que era poco privado, y que lo tenían que hacer paradas. También muchas mencionaban que sentían mucho pudor en hablar acerca de estos temas o pedir un momento para ir a hacer la extracción de leche con sus jefes y sus compañeros. También desconocían, incluso en empresas más grandes, con quién se tenía que hablar este tema. Si tenían que ir a recursos humanos, si tenían que hablar con el jefe, con quién tenían que hablar. Empresas que tienen lactario, que nosotros hicimos un estudio para UNICEF, para medir esto, y es un porcentaje menor, pero incluso en estas empresas que tienen lactario, muchas veces se la termina destinando para reuniones o para otros usos. También había otra pregunta que hacían acerca de cómo es la situación en las pymes o en las empresas más pequeñas. Lo que vimos en este estudio es que en general las mujeres que trabajan en pymes o en empresas más pequeñas sienten una mayor empatía por parte de sus colegas y por parte de sus jefes, un canal más directo para hablar, pero lo negativo vendría a ser que no hay lactario, no hay un espacio para el cuidado de niños pequeños,
Tampoco, por ejemplo, ahí nos llamó la atención, hay una ley que dice que durante el primer año hay una hora de lactancia, que la persona se puede ir antes o interrumpir una hora su trabajo para dar de mamar o para extraerse leche, y esta es una ley muy desconocida, o incluso entre las que la conocen, después resulta de difícil aplicación. Las mujeres nos decían, mi jefe tiene la intención discursiva de darme este momento, pero después, si pone una reunión en ese horario, yo tengo que estar, bueno, como realmente mostrando como una gran dificultad que convertía a las mujeres que lograban conciliar lactancia y vuelta al trabajo en héroes, cuando esa no es la idea, ¿no? También muchas veces en los relatos uno ve que las mujeres se transforman en héroes porque crían hijos, dan la teta, trabajan, ayudan a sus padres mayores de edad. No queremos ser héroes. No, definitivamente. La verdad que... se me cae. Esta es una conversación tan interesante y tanto para seguir charlando, pero bueno, otra vez, el tiempo es tirano. Y bueno, acá leía que preguntaban por este informe, Coti, si se puede compartir, no sé si es compartible, después nos dirás. Sí, ahí está compartido en el chat. Ok, Vamos a estar en perfecto. contacto con el Consejo Publicitario para que lo puedan enviar también. Bárbaro, buenísimo. Bueno, a ver, desde mi parte sigo con un montón de preguntas y ganas de seguir charlando. Invito a todos quienes están acá, todas las personas presentes, a que sigan reflexionando sobre esto, a que sigan viendo, informarse, abrir conversaciones, debatir, desafiar creencias, ¿no? Salir de la zona de confort de que esto siempre fue así porque no es un buen lugar. Porque estamos en un lugar que es incómodo, no está bueno este lugar. Entonces, bueno, a ver qué podemos hacer para transformarlo. Bueno, que cada uno reflexione hacia adentro y ver qué podemos hacer, no solamente por mí, porque si yo tengo que pensar en las mujeres por lo que me pasa a mí, entonces está todo perfecto. Porque yo tengo un montón de privilegios a los cuales pude hacer uso de estudio, de una familia, de una pareja, un montón de situaciones que hicieron que para mí no sea un problema ser mujer, pero no soy yo, es lo que sucede en el globo. Entonces, pensemos un poco sobre esto. María, ¿qué decís de Sí, todo Flor. esto vos? Bueno, la verdad que desde el Consejo Publicitario nos hacemos la pregunta que hizo alguien recién, ¿cuál es la forma de comunicar para que los varones no se sientan ofendidos? Bueno, nosotros creemos que hay que comunicar y que eso es en parte algo que también señalaba Vicky, digamos, de lo que se está viendo en la Argentina, ¿no? En la Argentina realmente hay un gran movimiento de activismo, hay un gran movimiento de empresas y de consultoras comprometidas y de organizaciones, y eso está generando una transformación y una toma de conciencia. Entonces, siempre comunicar. Luego vamos viendo y ajustando, y nada como ir probando y entendiendo qué es lo que nos va generando mejores resultados y que termina resultando más empática en la conversación con los varones, porque claramente esta conversación tiene que ampliarse hacia los varones y que sea con ellos para poder avanzar y realmente conseguir estos cambios. Desde el Consejo Publicitario estamos comprometidos, estamos abiertos, seguimos trabajando. Les pedimos a todos los que estuvieron hoy en esta charla, a todos y todas, que si hay temas que les parecen en los que tenemos que profundizar, hacer Zoom, que nos escriban. Nuestras redes sociales están siempre abiertas y somos una comunidad totalmente colaborativa y buscamos la inspiración en nuestra sociedad. Así que los esperamos sus comentarios y les agradecemos a estas panelistas de lujo hoy, Coti, Voices, sobre todo, UFPA, Lidia con la red de Itela, André, socia BBVA, gracias siempre a nuestros socios por acompañarnos, y Flor, un lujo de host. Medio Mundo, gran socia y colaboradora. Así que a todos las abrazamos y seguimos fuertísimos, seguimos trabajando con estas conversaciones que nos inspiran y acompañan tanto. Muchas gracias. Gracias. No.